Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos traerles esta información. Hicimos una visita a Washington, D.C., la ciudad la capital de Estados Unidos, por un asunto laboral. Y aprovechamos entonces pues para capturar cosas, ¿no? A los que estuvieron siguiendo el canal esta semana, pues publicamos algunos cortos del momento que teníamos, ¿no? Y también entonces capturamos otras cosas con nuestra cámara y nos queríamos enfocar en este señor que teníamos en pantalla. Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido un billete de dólar en la mano, ¿no? Y yo no sé si nos hemos preguntado el rostro. ¿Quién es este señor que está en la pantalla? Si ustedes ven bien cerquita, dice acá Washington, que es el nombre de la capital, ¿no? Washington, el rostro. George Washington, ¿no? O sea, el billete de dólar muestra este personaje icónico, enigmático, ¿no? Correcto, Atlanta Celeste, es que eso es interesantísimo. Bueno, ya lo sabíamos. Estamos acá en un museo de ciencia de Washington, D.C., patrocinado por el Instituto Smithsoniano, pero acá nos hablan de conexiones culturales y por acá tenemos a las pinturas rupestres de las que ya hemos hablado en el canal y de hecho confirman lo que hemos hablado de ese torito. Por acá van a ver que nos hablan de 3 puntos por acá, la cabeza del toro, y estos puntos por acá, y lo resuelven de esta manera: Orión, Tauro y las Pléyades. Quiere decir que las pinturas rupestres son reflejo de señales en nuestro cielo. Fuimos a este museo en Washington, por cierto, completamente de adoctrinamiento al 100%, pero hay cositas que uno dice, un momentito, mira, eso sí está bien, ¿no? Era una sección pequeña de un museo, pero bueno, por lo menos lo reconocimos, y los que vean a eso, pues ojalá que agarren, ¿no? El hecho de que casi todo lo que está escrito, ya sea en jeroglíficos, en este caso el arte rupestre, son conexiones celestiales, ¿no? Entonces, el billete, George Washington. Acá les voy a mostrar una de estas, retratos donde se dice, bueno, nos cuenta la historia oficial, ¿verdad? Toda pintoresca, de que así fue como pintaron al señor George Washington. O sea, ese rostro que ustedes ven ahí, que lo están pintando, es este de acá, ¿no? Del billete. Ahora, ¿qué tiene esto? ¿Por qué lo traemos? Bueno, tuvimos la oportunidad de ir a la casa, a la mansión histórica de este señor. Y mientras visitábamos la casa, mientras escuchábamos a los guías, mientras recorríamos los alrededores de la casa, enfrente del río Potomac, que es uno de los ríos más grandes ahí de Washington, o por lo menos el que divide, pues nos estábamos haciendo preguntas, como siempre, ¿no? Y agarramos nuestra cámara y filmamos algunas cosas que queremos presentarles hoy. Entonces, voy a leerles una persona que trabajó en esa casa, que publicó un artículo en 2008. Estamos hablando de unos 15 años casi, ¿no? O sea, una persona que trabajó, porque es como un tipo museo, ¿no? En esa casa, y como él desde aquel momento, hace 15 años, ya dudaba, ya habían cosas en la historia, inconsistencias que lo hacían dudar de la existencia como tal del personaje. Porque si nos ponemos a pensar todos estos personajes históricos, y lo podríamos aplicar a Latinoamérica, de hecho estábamos viendo, por ejemplo, vamos a ver acá, el conocidísimo, y yo creo que es un ícono en Latinoamérica, ¿no? Simón Bolívar. Voy a mostrarles, si ustedes se van a, a Google, pues vemos la mayoría de retratos de Simón Bolívar, ¿no? Creo que George Washington representa como un Simón Bolívar, pero a nivel Norteamérica, ¿no? Ahorita vamos a hacer comparaciones. Los rostros de Simón Bolívar no concuerdan con todos los que se han hecho, ¿no? Lo cual, pues, dice mucho, ¿no? Entonces, ese señor nos va a hablar de las imágenes que representan a George Washington. Pero bueno, antes de comenzar voy a mostrarles, preparamos como un pequeño video de la visita a la casa, que son como unos 5 minutos, y después del video comentaremos, ¿ok? Estuvimos en Washington, D.C. esta semana y hicimos una visita a lo que es la mansión del conocidísimo e icónico personaje George Washington. Vemos en la pantalla pues uno de los letreros principales a la entrada de la mansión o la casa. Dice por ahí que él adquirió esta propiedad en 1754, en un periodo de 30 años. O sea, transformó una simple granja en una mansión obviamente embellecida, con madera rústica, ¿no? Y una vista tipo pórtico hacia el río Potomac, que vamos a ver en las imágenes cómo se ve. Dice que cada aspecto de esta propiedad
su arquitectura y decoración, lo que es el relieve o la vista, ¿no? Y lo que son la granja. Dice que recibió la atención cuidadosa de Washington, que a pesar de las ausencias prolongadas que tuvo él por asunto de revolución y su presidencia, el señor Washington mantuvo este lugar que se llama Monte Vernon o Mount Vernon como su casa hasta su muerte el 14 de diciembre de 1799, y que desde 1858 la Asociación de Damas del Monte Vernon son las que han mantenido meticulosamente la restauración, pues, de la propiedad, ¿no? Como la verdadera reflexión del carácter y la personalidad del señor Washington. Esa es la parte del frente. Bastante gente hoy visitándola, ¿no? No se ve así como muy sofisticada, pero sí nos llama la atención la antenita. Ahí está con una bolita. Los puntos cardinales, la cruz astrológica, ¿no? Y se ven acá como unas antenas también en las chimeneas, muy similares a la casa de Carolina del Norte que visitamos. Ahí están. George Washington, personaje icónico de Estados Unidos. Se habla de los tiempos de la supuesta revolución, que fundó parte de este país. Bueno, ahí está. La mansión o la casa donde él supuestamente vivió, ¿no? Un personaje icónico en la historia de Estados Unidos. A veces pensamos que pudo haber sido un arquetipo de personaje, ¿no? No necesariamente falso, pero bueno. Parte de arriba, ¿no? De hecho, se ve esta esfera que llama mucho la atención. Obviamente tenemos la cruz equinoccial o la cruz astrológica, los cardinales. Está la esferita que llama la atención. Ahí está. Una torrecita en la parte superior de la casa. Tiene mucha fachada, digamos que moderna, para conservarla. Tenemos unos trabajos aquí, de hecho, a nivel subterráneo que están haciendo. Vamos a investigar más, pero se puede oír el nivel. Dos chimeneas, la antenita. De hecho, notamos estas antenas acá. Esto lo hemos visto ya en la mansión cerca de nuestra casa también. O sea, no creo que sean antenas de televisión. Se ven puntiagudas, de hecho. Están puntiagudas. No solamente en esta chimenea, pero en la otra ya también lo notamos. Ahí están. Con su cablecito, ¿no? Ahí va. Y ya no sabemos a dónde se va el cable, pero he conectado. Aquí tenemos la casa de George Washington. Ok. Aquí vemos el desnivel y los quiero llevar a una parte. Okay, lo interesante es que vean el desnivel que hay. Vamos a llegar a esta parte y les muestro. Es como un tipo bodega, ¿no? A nivel subterráneo. Tenemos el río acá al lado. Y tenemos esta leyenda que trataremos de traducírselas porque está muy interesante. Dice algo así como que los diarios y cartas de George Washington contienen muchas referencias al hielo y la estructura especial que construyó para salvaguardar la valiosa sustancia, ¿no? El diseño de Washington requirió un pozo seco excavado en la ladera y encerrado dentro de una pared exterior construida con tablones de madera. O sea, no tenemos acceso para ver cómo está adentro, pero debería haber como un pozo, ¿no? Que se construyó. Y luego, dice por acá, que en los tiempos del río, cuando se congelaba, se cortaban pedazos de hielo, ¿no? Bloques, se ponían a los supuestos esclavos a trabajar en eso y los traían
dentro para poder almacenarlos en el pozo. Por acá nos dan la medida, dice 10 pies, más o menos unos 3 metros, una escalera y todavía más al fondo porque no nos dan realmente la medida, pero ahí almacenaban el hielo que tomaban del río, esta bodega, ¿no? Pues llama muchísimo la atención que ahí se almacenaba hielo, ¿no? Y podríamos estar hablando de tiempos en los que se congeló el río, porque de hecho sí hay registros de que este río enorme, el que divide la ciudad de Washington, D.C., se congelaba y se congeló. Aquellas narraciones o narrativas de la mini glaciación pudo haber sido el detonante para entonces hacer cosas así, una refrigeradora natural, si se puede decir de esa manera, ¿no? Así como lo hicieron los incas en Sudamérica, en Machu Picchu, ¿no? Ok, ese fue el video que preparamos, ¿no? Que todas las capturas que hicimos desde esa casa no se ve muy sofisticada, pero por lo menos fotos antiguas nos dicen que pues era una ubicación estratégica de donde el señor George Washington estaba. Empezamos el video con el billete de dólar. Creo que todos hemos tenido un billete de dólar, ¿no? En las manos, o lo hemos visto. El rostro que está en el centro es el señor George Washington. Les vamos a mostrar un artículo que nos encontramos. Bueno, porque igual hicimos la visita y todo se nota sospechoso. O sea, es que hay cosas que nos cuentan los guías que uno dice, qué bonita historia, qué historia más pintoresca y todo, ¿verdad? Pero hay cosas que no cierran, ¿no? El lugar donde él hizo la mansión, o donde tiene la mansión ahí, se llama Mount Vernon, como Monte Vernon, una cosa así. Un empleado de ese lugar, que es como un tipo, pues, museo, en 2008 escribió el siguiente artículo, lo tenemos por acá. Vean acá donde él dice que es 2008, lo podemos ver en pantalla, acá dice 2008, y él pone en su blog, ¿George Washington realmente existió? Y es que esta es la pregunta. Yo sé que muchos, cuando nos cuentan, por ejemplo, de Simón Bolívar en Sudamérica, de Benito, el de México, ¿no? Benito Juárez, gracias Lili. Todos estos personajes históricos en los cuales no hay, pues, más que un retrato, porque no hay ni siquiera foto. Bueno, Benito Juárez es más, digamos, moderno. Ok, gracias Lili. Y nos cuentan una historia de que hizo esto, que apareció, que hizo aquí, que hizo allá. Pues son leyendas que se han formado realmente. No hay manera de decir que lo que nos cuentan es cierto. Entonces, ¿realmente el personaje existe o no existe? A veces pareciera que son arquetipos, ¿no? Quizá fue varias personas con cierta personalidad y se construye y le ponen un nombre, ¿no? Y así se pone y se impregna en la historia. Así como también ha pasado con los personajes religiosos como, qué sé yo, el mismo Jesucristo, los mismos profetas, ¿no? Que quizás fueron un grupo de personas que representaban ese tipo de comportamiento, ese tipo de propiedades. Pero bueno, este señor que trabajó en el Mount Vernon nos dice esto. Dice: como antiguo protector de Mount Vernon, el supuesto hogar de nuestro padre fundador y primer presidente de este gran país, por cierto, van a ver que el tinte, como él lo describe, es un poco decepcionado. Todavía tiene fe en el patriotismo, no es completamente dudoso de todo, pero sí expresa esa decepción, ¿no? De que, de verdad, la verdad que yo estuve ahí y cosas no me encajaban. Entonces dice por acá: me enfrenté a una evidencia sorprendente que, en mi opinión profesional, arroja serias dudas sobre la exactitud de los relatos históricos sobre la existencia del hombre George Washington. Además del hecho de que en los 3 años y medio que pasé en esta propiedad histórica, o sea, trabajo por 3 años y medio, nunca me encontré con una sola persona que conociera personalmente a George Washington. Hay muchas otras evidencias convincentes que sugieren que no era más que un personaje mitológico, figura en la historia de América, y la verdad que eso resuena. O sea, todos estos personajes icónicos realmente es una mitología creada para que la gente como que abrace estos ideales patriotistas, ¿no? Nacionalistas, que al final de cuentas son divisorios y son parte de una agenda grande que siempre es como el divide y vencerás. Dice por acá: evidencia número 1, es lo que nos cuenta. El nombre del patrimonio de George Washington no tiene nada que ver con el propio George Washington, hablando de la propiedad. De hecho, después de algunas investigaciones, descubrí que la finca en realidad lleva el nombre de un oficial naval británico, almirante Edward Vernon. Es muy poco probable que Washington hubiera nombrado su propio patrimonio en honor a un oficial militar empleado por un país con el que Washington estaba en guerra. ¿Por qué no nombraría la propiedad como él mismo? E incluso si hubiera elegido nombrar su propiedad en honor a otra persona, ciertamente no habría sido nombrada en honor a alguien
con quien él había luchado para mantener la propiedad en primer lugar. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque la propiedad no se llama Monte Washington, sino que es Monte Vernon, porque no se le cambió el nombre. Esto tiene también repercusiones, hasta podría ser un asunto legal, pero igual levanta la sospecha de que realmente este señor, si fue tan importante para Estados Unidos, uno de los pilares, porque el monte donde estaba su casa no lleva el nombre de Washington. Es muy buena de la pregunta y la sospecha, ¿no? Dice por acá, evidencia número 2, Washington no firmó la Declaración de Independencia. Cuando hemos visto, por lo menos los que, si ustedes saben o han leído, se habla de que varios masones son los que ponen su firma, pero Washington no está ahí. La Declaración de Independencia fue y sigue siendo uno de los más grandes de todos los documentos jamás escritos. Aquí nos está hablando con ese tinte patriotista, ¿no? Y un poco de decepción. Y es bastante sospechoso que el más grande de todos nuestros padres fundadores no haya firmado este documento. Creo que la ausencia de su firma arroja serias dudas sobre su existencia, ¿no? Está, o sea, bastante peso el argumento, ¿no? Que el señor más importante, el que lleva el nombre de la ciudad capital, el que está en $1, el que lo dicen como o lo describen como el padre fundador, no tenga su firma en la declaración. Después por acá, evidencia número 3, las inconsistencias en las pinturas de Washington. Y aquí está muy interesante lo que él va a explicar, porque estamos hablando de pinturas, no fotos, ¿no? Supuestamente se habla que la fotografía no estaba en ese momento, pero bueno, son retratos. Pero ¿qué inconsistencias se pueden encontrar en los retratos? Dice por acá, esta es quizás la evidencia más convincente que sugiere que George Washington no existió. Durante mi estadía en Mount Vernon, pude examinar muchas de estas pinturas con gran detalle y tropecé con algunos hallazgos preocupantes. Echemos un vistazo a alguno de ellos. Esta es una de las pinturas más famosas, o sea, esta de acá, la que tienen a la derecha. El artista era francés, hasta bien. Francia está metido, ¿verdad? Como siempre. Y debido a mi gran aversión por los franceses, o sea, no le cae bien los franceses, no mencionaré su nombre. No hay nada fuera de lo común en esta pintura, pero la usaremos para comparar otras pinturas de Washington, ¿no? Que esta es muy similar, si nos vamos al billete, el billete muestra esta y la que muestra el artículo es esta, o sea, son muy similares, ¿no? Después dice, esta es la que tenemos a la derecha, con mucho una de las pinturas más ridículas de la figura mitológica. Sigue él describiendo que debe ser una figura mitológica, George Washington. Note que en la pintura arriba, la cabeza, pero hoy se puede notar en la cabeza, ¿no? La cabeza de Washington es proporcional al resto del cuerpo, mientras que en este trabajo su cabeza es drásticamente más pequeña. Y tiene bastante razón, o sea, en el cuerpo grandote y la cabecita muy pequeña en comparación al cuerpo. O sea, alguien podría decir que agarraron un cuerpo de otra persona, hicieron un copy-paste y le pusieron un rostro ahí con un efecto, un Photoshop de la época, ¿no? Después dice por acá, su apariencia general es más la de una criatura mitológica que la de un hombre del siglo XVIII. O sea, es un buen punto, un buen argumento. O sea, comparamos rostro con este rostro también, pero el cuerpo como que no, ¿verdad? Y en caso de que uno pueda atribuir esto simplemente a una habilidad artística, o sea, que el que lo dibujó pues no tenía talento de hacer dibujo, deficiente por parte del artista, el supuesto nombre del artista es Charles Willson Pale, aunque también tengo serias dudas con respecto a los relatos históricos de él. Es importante señalar que todos los demás objetos de la pintura son de proporciones razonables. Continuemos. Haremos una pausa porque inicialmente cuando transmitimos este programa en abril del 2023 pasamos por alto este detalle. El señor que escribió esto, al parecer no nos dice mucho la edad, pero por lo que leemos podemos inferir que era una persona ya con edad. Él se confunde porque él piensa que esto es una pintura digamos bien hecha. Sin embargo es una foto de una persona, se llama Mr. William Summerfield. Al parecer este señor es como un tipo actor o una persona escogida para que represente, así como cuando hacen con Santa Claus, algo así. Al parecer su parecido por la nariz se escoge y funcionó como el personaje en uno de estos centros culturales, acá le llaman el American Historical Theater. Ya al parecer falleció, pero que recibió pues un premio, ¿no? Por siempre personificar, ¿no? Portraying George Washington. Entonces sí es una foto, no es una pintura del pasado. Entonces el señor del artículo se confunde. Entonces pensábamos que pues su evidencia no era tan fuerte. Sin embargo, indagando más, encontramos este sitio que se llama Royalty Now Studios. Es un agente que al parecer recrea cosas del pasado de Estados Unidos, y muy patriotas. Y nos encontramos que todavía hay controversia de quién era George Washington.
Y acá ellos escriben entonces cómo era realmente el primer presidente de Estados Unidos. Si bien tenemos muchos retratos de Washington, sorprendentemente, muy pocos fueron creados a partir del natural. Entonces ellos están reconociendo que muy pocos, probablemente ninguno, a partir de la persona si es que existió. Washington aparentemente odiaba posar para retratos. Entonces ahí como que te dan una excusa, un pretexto, ¿no? Entonces como odiaba posar para retratos, no hay alguno que sea exacto, pensando que eran una pérdida de tiempo. Por esta razón, muchas de las imágenes que vemos de él hoy son copias. Entonces ellos mismos reconocen que son copias o réplicas o cualquier concepto en esa línea, ¿no? Y muchas de ellas lucen bastante diferentes entre sí. Y acá te ponen 4 que tienen sus diferencias, ¿no? Podemos ver que el contorno del rostro en una es muy diferente acá, otra por acá. Sí, digamos que el común denominador sería la nariz, ¿no? Pero las facciones de la cara muy diferentes. Por ejemplo, la frente en este es muy diferente a esta frente, ¿no? Entonces, si esto supuestamente fue un retrato de la persona, aquí ya te dice que podría ser una fabricación, ¿no? Pero más adelante ellos te dicen que afortunadamente en 1785, cuando Washington tenía 53 años, pongamos la atención, afortunadamente, ¡ay, qué dicha! Hubo alguien que estuvo ahí. Un escultor francés, Jean-Antoine Houdon, lo visitó en su residencia de Mount Vernon. Su misión era tomar una máscara vital, un molde de yeso del rostro de Washington que luego usaría para crear copias escultóricas. Y nos van a mostrar de qué se trata esta máscara vital o molde de yeso. Acá nos dicen escultura de tamaño natural de George Washington de Jean-Antoine Houdon, que fue el de la máscara, ¿no? Supuestamente. Y ya acá abajo nos muestran esa parte, la que tomó ese señor supuestamente, afortunadamente, la máscara salvavidas. Es como que tenían una carta bajo la manga, ¿no? Para decirnos ahora en la época moderna que así lucía, pero ninguna de las pinturas o retratos son como un match de este rostro, ¿no? Se ve un poco más redondo. Y acá lo que hacen es la compañía esta, RoyalNowStudios.com, que te ponen esto acá. Dice que se hace una recreación de esa máscara y que esta gente de Royal Now Studios le pone pues ya el color de piel y todo, como supuestamente se vio ese señor de temprana edad, ¿no? Entonces queda muy claro que hay pues un proceso muy irregular de decirnos cómo se veía, lo cual confirma las dudas del señor del primer artículo, ¿no? Y por eso queríamos hacer esta pausa, porque sí, él se confunde con esta foto, pero vemos que hay bastante de manipulación, de imágenes y de esculturas, y que una persona afortunadamente tomó la máscara vital del supuesto Washington, pero igual se deja entrever una manipulación para presentar supuestamente el rostro de la persona. Así que continuamos con la siguiente parte. Evidencia número 4. Las historias poco fiables sobre George Washington. Estos incluyen historias de Washington cortando un cerezo, poseyendo dientes de madera y saliendo de la batalla con balas en su ropa y cabello. No creo que esto necesite explicación. Con respecto a los dos primeros, o sea, lo del cerezo y los dientes, desafío a cualquiera a que presente algún registro de que alguna vez se hayan cultivado cerezos en Mount Vernon State. O sea, no, el tipo de tierra, el tipo de clima no da para que cerezos se siembren ahí, pero dicen que comía, ¿no? Entonces podríamos decir que lo copiaron de algún lado, le hicieron copy-paste, pusieron otro nombre y bueno, se repite ahí o querían que se repitiera un tipo libreto, ¿no? Y con respecto a la dentadura que se considera propiedad de George Washington, que en realidad he visto con mis propios ojos, o sea, en ese museo al que fuimos, te dicen que ahí está la dentadura, ¿no? De la cual él está hablando. Te puedo decir con toda la confianza que no son de madera. Después de un examen minucioso, creo que lo más probable es que a quien quiera que haya pertenecido a este juego de dientes están hechos de marfil o un material similar. Nota, estos están en exhibición en Mount Vernon y este hecho junto con los demás puede ser con poca dificultad, ¿no? Conclusión, George Washington no existió. Lo dice el señor que trabajó ahí, ¿no? El hombre que conocemos hoy es probablemente un héroe mítico compuesto de historias inexactas, pinturas en disputa, documentos poco confiables e ideales del siglo XVIII. Esto sí resuena, ideales del siglo XVIII. Un conjunto de ideales, personifiquémoslo y crean a George Washington, así como pudo haber pasado con otros, ¿no?
Aunque algunos de los relatos históricos pueden ser precisos, lo más probable es que sean relatos combinados sobre muchas figuras históricas diferentes. Eso sí resuena, ¿no? En las primeras etapas de existencia de nuestros países. Aunque me doy cuenta de que esta conclusión probablemente enfrentará mucha resistencia, y él lo estaba diciendo en 2008, hace 15 años. Solo le pido al lector que considere estos hallazgos con una mente abierta y deje que los hechos hablen por sí mismos. Y es interesante, o sea, me encuentro con este artículo del 2008 y ahora con todo lo que se habla y toda la duda que tenemos con la historia oficial, resuena y requete resuena, ¿no? 2008, ahí para que vean. Entonces, esto de los rostros y digamos la colección de ideales de ciertas personas y se personifican en una sola, eso sí me resuena. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un cambio a las fotos de Simón Bolívar. Si ustedes ven las de Simón Bolívar, es interesante, no todas concuerdan. Por ejemplo, uno se encuentra esta sin bigote, ¿verdad? Esta con bigote. Después, esta difiere mucho. O sea, esta con esta, hay varias, ¿no? Uno diría, bueno, deberían concordar todas, ¿no? No concuerdan todas. Después está esta de perfil. Está esta. Esta supuestamente es una más, ¿no? Después ponen esta. Y por acá vi una que yo dije, bueno, una cosa que no sé si ustedes notan, ¿por qué solo muestran manos, todo el cuerpo cubierto, ¿no? Hasta el cuello. No hay cuellos que se muestren. Incluso este está interesante. Pintor, este sí muestra un poco, pero este Simón Bolívar nada que ver con el que se muestra así, ¿no? Hay una gran discrepancia de cómo se ve el rostro y obviamente cubierto, ¿no? Igual con los de George Washington y todos sus personajes. No muestran más del cuerpo, no muestran el cuello, solamente la mano. O sea, es muy fácil hacer un Photoshop poniendo un rostro y teniendo un cuerpo ya hecho, ¿no? Ok, Henry García, la de 3D es la última que hacen en Venezuela, ok. Interesante, por acá otra. Entonces, sería bueno que hagan este ejercicio con personajes de sus países, de cómo se difiere, ¿no? O sea, si fue el mismo rostro, ¿por qué es tan diferente uno del otro? O sea, entonces ya cerrando, volvamos al billete de $1. El señor George Washington, tuvimos la oportunidad de ir a su mansión, a su casa, nos cuentan un montón de historia, los guías, hay cosas que llaman la atención, o sea, una ubicación muy estratégica como en el monte, con el río abajo, tiene su refrigeradora natural para conservar. Acordémonos que, bueno, ahorita yo nunca he escuchado que ese río se congele, pero al parecer fue muy funcional esta propiedad en los tiempos en que el río se congeló, porque agarraban el río, lo partían en pedazos de hielo, grandotes cubos, los metían en el pozo y en el verano lograban tener refrigeración, ¿no? Algo muy, o sea, que llama la atención en caso de que, por ejemplo, acá en el norte volvamos a ese tipo de climas, ¿no? De inviernos severos, ¿no? Habla mucho de lo que hemos hablado también acá en el canal. Pero es este señor, George Washington, Mount Vernon, ahí en Washington tuvimos la oportunidad de ir y pues queríamos ver qué podemos encontrar y nos encontramos con este empleado del lugar que en 2008, hace 15 años, pues nos comparte sus dudas y sus argumentos, los cuales parece que pues tienen mucha validez, ¿no? Estos argumentos como lo de los rostros que nos llamó muchísimo la atención y claro, hay discrepancias con estos retratos que no son fotografías y quizá tenían como un manual y realmente no eran gente que hacía retratos y los retratos siguen como el mismo manual, ¿no? Solo manos, tapen el cuello y solo el rostro, pero bueno, quién sabe, así se formó la historia y quizá fueron personajes que es la unión de un arquetipo de características, de personalidades y le pusieron un nombre, ¿no? Muchísimas gracias por los que se conectaron una vez más. Si llegaste al canal y te gustó el contenido y nos quieres apoyar con un like, compartiendo el video, suscribiéndote, te lo agradeceríamos muchísimo. Pero entonces dejamos esto por acá y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.